Así que bueno, vamos, comencemos. Biofísica. ¿Qué es biofísica? ¿Sí? Todo esto que está aquí. ¿Sí? Este es el resumen más o menos de lo que es biofísica. Todas esas formulitas, todos esos nombres, todos esos gráficos, todos esos dibujitos, todo eso es biofísica. ¿Sí? Entonces, no vamos a tratar de entender todo esto de una, sino que vamos a ir parte por parte. ¿Sí? Paso a paso, vamos a darle nombres, vamos a darle una regla para poder seguir, para poder desarrollar, y luego de acuerdo a eso vamos a resolver los ejercicios. ¿Sí? Bueno, la palabra biofísica viene de dos palabras, la unión de lo que sería biología y física. Y como ustedes ya saben muy bien, biología estudia el origen, evolución y las características de los seres vivos. Bien, también sus procesos vitales, su comportamiento o cómo se relacionan estos seres vivos con su medio ambiente. En el caso de la física, en cambio, vamos a estudiar lo que son las propiedades de la materia, ¿sí? Y de la energía. Y además, la física nos da algunas leyes que va a intentar explicar algunos de los fenómenos naturales que tengamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo vemos esto por separado, separamos ciertas cosas, ciertas características, pero cuando hablamos de biofísica, unimos esas dos características, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la biofísica nos va a decir o nos va a explicar el aumento o la disminución de la presión arterial, ¿sí? La distribución de los fluidos en el cuerpo humano, la permeabilidad de las membranas biológicas, vamos a ver ahora, tenemos un ejemplo para ver cómo es esa permeabilidad, el intercambio gaseoso que se va a dar en los pulmones y también uno de los conceptos fundamentales es que la energía no se destruye, ¿bien? La energía se convierte, se transforma en otros procesos. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico que puse aquí a la derecha, bien, dice tensión arterial, pero bueno, esto es la palabra correcta, bien, o sea, nosotros vamos a hablar de presión arterial. Es básicamente lo mismo, tiene algunas diferencias semánticas, pero es lo mismo tensión arterial que presión arterial por ahora, ¿sí? Después van a ver cuál es la diferencia. Bien, ¿y de qué depende la presión arterial? Depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Bien, el gasto cardíaco, sí, es un nombre que nosotros le vamos a dar después, ¿sí? Ahora, en biofísica, a este gasto cardíaco nosotros lo vamos a llamar caudal, ¿sí? Por ejemplo, en biofísica nosotros le llamamos caudal. Y la resistencia, que tiene acá este nombre, RVP, resistencia vascular periférica, nosotros simplemente la vamos a llamar resistencia hidrodinámica, ¿sí? Y tiene una formulita que va a ser 8 por la viscosidad por la longitud dividido pi por radio a la cuarta. Sí, esa es la manera de calcular la resistencia. Pero obviamente estos dos factores son de los cuales van a depender la presión arterial. Sí, entonces por eso aprendemos paso a paso antes de comenzar a conocer otros conceptos como son la presión arterial en lo que van a ver a futuro en sus carreras. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Vayamos a otro. Por ejemplo, cuando nosotros veamos fluidos, ¿sí? Cuando veamos fluidos, vamos a ver que tiene una relación el área con la velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, en este caso, nosotros estamos mostrando una arteria, que es una arteria grande, que poco a poco nuestro cuerpo se va dividiendo en capilares, ¿bien? Estos son los capilares, son arterias, pero mucho más chiquitas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros vemos cómo es el área, ¿sí? El área, a medida que se va dividiendo en ramitas cada vez más pequeñas, lo que pasa es que nosotros no contamos el área de uno solo de esos capilares, ¿sí? Sino que contamos el área total, bien, todo lo que está en este círculo, bien, y lo comparamos con este área, con el área inicial. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Este área en realidad es mucho más pequeña, el de la aorta, bien, va a ser mucho más pequeña comparado con la suma de todas las áreas de los capilares, ¿sí? Y hay una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli que nos relaciona el área con la velocidad, ¿sí? Nos dice que a mayor área, menor velocidad. Entonces, fíjense que acá tengo menor área, tengo una velocidad mayor, ¿bien? Y a medida que yo aumente el área, la velocidad termina disminuyendo, ¿bien? Entonces, en los capilares la velocidad es mucho menor. Nosotros vamos a tener una formulita para poder saber cuánto vale esa velocidad, ¿sí? Cuánto vale ese área y además vamos a ver otro dato más que va a ser el caso de la presión, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver cuando veamos fluidos. Otro tema, por ejemplo, es la difusión, ¿sí? El proceso de difusión y ósmosis, que es una de las clases que también vemos, bien, lo podemos ver en el intercambio gaseoso en los pulmones. Bien, si ustedes ven aquí, este dibujo nos representa el alveolo, bien, el alveolo pulmonar, y aquí estamos viendo el intercambio gaseoso, bien, donde se intercambia oxígeno por dióxido de carbono, ¿sí? Este proceso está
fundamentado en la ley de Fick. Bien, la ley de Fick nos habla de la difusión que va a haber entre estos gases. Bien, va a ser diferente y nosotros vamos a ver de qué depende todo eso. Bien, esta es la formulita que tiene, pero nosotros no vamos a utilizar esta fórmula compleja por ahora. Vamos a utilizar una fórmula un poco más sencilla. Bien, y después ustedes van a ir mejorando esta fórmula a medida que vean en su carrera. ¿Sí? Este dibujo nos representa, por ejemplo, lo que es un gráfico de presión en función del volumen. Esto que está aquí representado es la función del corazón, ¿sí? ¿Cómo se mueve el corazón? Paso a paso. Ese es el gráfico. Nosotros no vamos a ver esto todavía, pero sí vamos a hacer muchos ejercicios que nos representen este mismo gráfico, ¿bien? Este gráfico de presión en función del volumen. Entonces, si ustedes entienden los fundamentos que vemos ahora en biofísica de este tipo de gráficos, entienden cómo funciona, después cuando lo vean en su futura carrera, van a ver cómo se relaciona, ¿bien? Van a ver, bueno, si yo cambio algo, ¿qué es lo que pasa? Si yo aumento esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esto se va a entender mucho mejor a futuro si entendemos desde ahora qué nos dicen estos gráficos. Y el tema de la transformación de la energía, como les había dicho, bien, por ejemplo, en este gráfico nosotros tenemos que la energía solar por medio de un panel solar se puede convertir en energía eléctrica. Y después, esta energía eléctrica nosotros la utilizamos para un montón de cosas. Una de ellas puede ser el microondas, ¿bien? Que nos da como función calentar la comida. Entonces, estamos convirtiendo esa energía eléctrica en un tipo de energía calorífica. Bien, entonces, si bien nosotros no vamos a ver mucho sobre este tipo de energía, ¿sí? Lo que vamos a ver es dos tipos de energía que van a ser la energía cinética y la energía potencial. Bien, y la suma de ellas se va a llamar energía mecánica. Eso también lo vamos a ver y vamos a ver cómo se intercambian, vamos a ver cómo se conservan, cómo no se conservan, qué condiciones tendrían que tener para que se conserve la energía. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos los conocimientos previos, ¿sí? Acá tenemos matemática y química versus biofísica, ¿bien? ¿Será así o será que se complementan? Uno no lo sabe, ¿bien? Como les había dicho al inicio, al comenzar, no es necesario que sepamos todo el contenido de estas materias, sino algunas cosas que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Entonces, matemática y química versus biofísica, o en realidad es biofísica versus nosotros. Vamos a ver quién ganará la pelea, ¿sí? Buenísimo. Bien, comencemos con la parte de matemática. ¿Qué es lo que tenemos que conocer en matemática? Lo primero que tenemos que conocer son las funciones matemáticas, ¿sí? Esta clase la van a ver en matemáticas, ¿sí? Van a ver las funciones matemáticas que hay, van a desarrollar, van a resolver ejercicios, pero aquí vamos a ver un poco con qué se relaciona en biofísica lo que son las funciones matemáticas. Entonces, si nosotros hablamos de funciones, una función matemática, ¿qué es? Es la relación que hay entre una magnitud y la otra, ¿bien? Cuando el valor de la primera depende de la segunda. ¿Qué significa todo esto? No entendí nada, ¿bien? Significa esto que está aquí, ¿bien? Esto que está en azul, y igual a 2x, esto es una función, ¿bien? ¿Qué significa que sea una función? Que si yo le doy un valor a x, un valor cualquiera, voy a hacer que y termine cambiando. Bien, entonces pongámosle, por ejemplo, le damos el valor a x de 1, ¿sí? Decimos que x vale 1. Si nosotros multiplicamos 2 por 1, me va a quedar 2. Eso significa que y vale 2. Si x vale 1, entonces y vale 2. Bien. Ahora, nosotros le damos otro valor a x, ¿sí? Tomemos 2. Le decimos que x vale 2. Entonces sería 2 por 2, me queda 4. O sea que y vale 4. Entonces, si x vale 2, y vale 4. Bien, bien, el valor de la primera depende de la segunda. Bien, eso significa eso que está aquí. Si nosotros le damos un valor a x, y va a cambiar sí o sí. Bien, esto que está aquí es una función. Obviamente, esta es una función muy sencilla. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de funciones que necesitamos conocer o necesitamos entender en cierto sentido, ¿sí? Que van a ser las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Cuando hablamos de función lineal, ¿sí? Nosotros vamos a tener esta forma que está aquí. F de x, o esto es lo mismo que decir y, ¿sí? F de x es lo mismo que decir y, va a ser igual a x multiplicado por un valor, ¿sí? Más b, que es otro valor, ¿sí? Que en el caso anterior valía 0, por eso ya ni lo poníamos, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vemos eso en biofísica? Fíjense una formulita, ahora no importa que conozcan todavía qué significa cada uno de estos datos, ¿sí? Lo que nos dice es que queremos ver cuál es la relación. Fíjense, yo tengo de un lado f de x y tengo del lado de la igualdad
posición final, ¿sí? Esto que está XF se llama posición final. Ahora, del otro lado de la igualdad, yo tengo algo multiplicado por X, ¿bien? Una M multiplicado por X. Fíjense que tengo lo mismo aquí, velocidad multiplicado por tiempo. Y además, le sumamos otra variable, ¿sí? Y acá tenemos la suma de la otra variable, ¿bien? Entonces, esta ecuación que está aquí es una ecuación de lo que es el MRU, ¿sí? La posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Aparte, que reconozcamos, aparte de ver la formulita, el gráfico, ¿sí? Porque nosotros, cuando veamos una ecuación lineal, el gráfico tiene que ser una recta, ¿sí? ¿Cómo se consigue esta recta? Reemplazando valores, ¿sí? Ustedes le van a dar un valor a X y, bien, van a multiplicar y sumar lo que corresponda de acuerdo a la función y de acuerdo a ello van a obtener un valor de Y. Entonces van a hacer que corresponda una X con Y. Bien, por ejemplo, si X vale 0, 0 es esta altura, Y vale 1, entonces 0 y 1 queda a esta altura. Ahí pongo un puntito. Si X vale 1, nos dice que Y vale 3. Entonces, si X vale 1, Y vale 3. Ahí pongo el otro puntito. Cuando ya tengo dos puntitos, es suficiente para poder trazar la recta. Bien, pero si ustedes quieren comparar a ver si es verdad, si da o no da, siguen dándole valores y van a ver que por la recta que trazaron, van a seguir poniéndose los demás puntitos. Bien, entonces una función lineal, esta formulita que tenemos aquí, tiene que tener esta forma. Y nosotros lo vamos a ver en los gráficos cómo dibujamos esta recta. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos entonces con una función cuadrática, fíjense que esta función tiene esta forma, ¿sí? Vamos a aumentar algo, ¿sí? F de X nuevamente es Y, ¿bien? Vamos a tener que es igual a por X al cuadrado, ¿sí? Acá tenemos un valor al cuadrado, más B por X más C, ¿sí? A, B y C son todas letras, ¿sí? Y X es nuestra variable, es lo que nos interesa, es lo que va a hacer que Y cambie, ¿sí? ¿Dónde le vamos a ver esta función cuadrática? En esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es del MRUB, ¿sí? Esta es la ecuación de posición. Ahora, si lo comparamos con el gráfico anterior, fíjense que si ustedes reemplazan X con un determinado valor, y también les va a dar otro valor. Pero si hacen lo mismo que hicimos en el caso anterior, reemplazando, colocan los puntitos, ¿sí? Se van a dar cuenta que no les va a dar una recta, sino que va a dar una curva, ¿bien? Entonces nosotros vamos a decir que una función cuadrática, el gráfico se representa por medio de parábolas. ¿Esto por qué es importante? Porque en un ejercicio, dependiendo al gráfico que me den, yo ya puedo saber si es MRU o es MRV y de acuerdo a ello voy a utilizar su fórmula correspondiente, ¿sí? Porque como se habrán dado cuenta, fíjense que la fórmula es diferente, es totalmente diferente, ¿sí? Bien, otra de las cosas que tenemos que saber de matemática es la propiedad distributiva. Bien, ¿qué nos dice la propiedad distributiva? Nos dice que la suma de dos números multiplicada por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. ¿Qué significa esto? No tenemos ni idea, ¿sí? Lo vamos a ver aquí, ¿bien? Esto nos dice que si yo tengo una suma, bien, entre paréntesis siempre una suma, y además está multiplicado por un número, a este le dice tercer número, ¿sí? Esto va a ser igual a la suma, bien, a la suma de X por A más X por B, ¿sí? ¿Qué significa que sea distributiva? Una ecuación distributiva significa esto. Si yo tengo X por A más B, lo que voy a hacer es X por A más, pongo el mismo numerito y hago X por B, ¿sí? Esto es la propiedad distributiva. Bien, significa que simplemente lo vamos a dividir. Lo vamos a multiplicar y le vamos a colocar el mismo signo. Puede ser suma o puede ser resta. Bien, ahora, ¿será verdad o no será verdad? Bueno, lo vamos a comprobar, ¿sí? Vamos a poner lo mismo que pusimos aquí, ¿bien? A X le vamos a dar el valor de 5 y a A va a valer 7, B va a valer 2. Entonces, entre paréntesis tengo A más B, 7 más 2, multiplicado por X, que va a ser 5. Bien, nosotros habíamos dicho entonces que aplicar distributiva significaba que yo iba a multiplicar 5 por 7, iba a poner el mismo signo, más, y de nuevo iba a multiplicar 5 por 2. Bien, entonces 5 por 7 más 5 por 2. Bueno, veamos a ver si nos da lo mismo. 7 más 2 me queda 9, ¿verdad? Y 5 por 9 me queda 45. Bien, ahora veamos cuando hicimos la propiedad, cuando hicimos la distribución, vamos a ver si nos da lo mismo. 5 por 7 me queda 35, 5 por 2 me queda 10 y 35 más 10 me queda 45. Bien, o sea, me quedó lo mismo. Bien, entonces, esto es lo que nosotros vamos a aplicar en biofísica
Y a veces vamos a tener que hacer el camino inverso, ¿sí? A veces vamos a tener que pasar de esto que está aquí, porque nosotros lo vamos a tener como x por 7 más x por 2, ¿sí? Lo vamos a tener que pasar a esto que está aquí, ¿sí? El camino inverso. Pero si entendemos cuál es el fundamento, vamos a poder hacer cualquier camino, ¿sí? Eso básicamente para desarrollar los ejercicios. Bien, entonces, en la parte de resolver ecuaciones, nosotros lo que queremos es encontrar la incógnita. Bien, fíjense que acá yo les dejé una ecuación que dice 10 más x es igual a x más 3, todo eso multiplicado por 2. Bien, entonces, ¿qué significa resolver la ecuación? Significa que yo le diga cuánto vale esa x, ¿sí? Tengo que indicarle el valor de esa x. Ahora, para poder desarrollar las ecuaciones de manera correcta y que yo no me equivoque, tengo que seguir un orden, ¿sí? Tengo que hacer un orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a desarrollar lo que esté entre paréntesis. Bien, primero desarrollo lo que esté entre paréntesis. Después, voy a desarrollar lo que son potencias. Esto, 2 elevado al cubo o este 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Como tercero, vamos a resolver lo que son multiplicaciones y divisiones, bien, que sería esta parte, 2 por lo que está entre paréntesis. Y finalmente, vamos a hacer las sumas y las restas, bien. Por último, van a ser sumas y restas, bien. Ese es el orden que debemos seguir para poder desarrollar las ecuaciones, bien. Y hay un par de cosas que tenemos que entender cuando resolvemos ecuaciones, es que cuando pasamos algo, un numerito o una variable, puede ser el x también, ¿sí? Cuando lo pasamos al otro lado de la igualdad, ¿sí? Se cambia su signo, ¿bien? Entonces veamos el primer ejemplo, esto que está aquí. X igual a 4x menos 6, ¿bien? Si yo quiero pasar el menos 6 al otro lado, ¿bien? El menos 6 va a pasar al otro lado de la igualdad, pero con el signo cambiado, ¿sí? Lo que era menos, ahora se convierte en más, ¿bien? Entonces, de este lado me va a quedar x más 6 igual a 4x, ¿bien? Esto no pasa solo con sumas y restas, sino también con multiplicación, división y raíz, ¿bien? Entonces, fíjense que acá yo tengo 3 es igual a x dividido 5, ¿bien? Si yo quiero pasar este 5 que está dividiendo al otro lado, lo voy a pasar con lo inverso, que es multiplicando, ¿bien? Entonces, esa es la manera. Y no solamente se cumple con esto. Ahora les pregunto, a ver, si yo tengo, por ejemplo, algo elevado al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo x igual a 5 elevado al cuadrado. ¿Cómo pasan este cuadrado al otro lado? ¿Alguien que sepa? A ver, active su micrófono y dígame. Como raíz. Perfecto. Bien, si yo quiero pasar el cuadrado, esto va a quedar como raíz cuadrada, ¿sí? Raíz de x me queda igual a 5. Bien, esa es la manera en la cual podemos pasar lo que está un exponente, ¿bien? Una división, una resta o una suma. Bien, todo pasa al otro lado con lo inverso. Bien, sigamos. Entonces, y recuerden que si nosotros podemos hacer también esto, lo hacemos en varias ecuaciones, ¿sí? Lo que hacemos es que para que nos den los numeritos que nosotros queremos, ¿sí? A veces multiplicamos o dividimos por un número. Pero si nosotros, por ejemplo, yo quiero en el ejercicio, pónganle que yo en el ejercicio quiero que me dé 4x sí o sí, ¿bien? Entonces, yo tengo esto, tengo 2x igual a x más 6, pero yo quiero un 4x, ¿sí? Quiero 4x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, este es 2x, si le multiplico por 2, me queda 4x. Entonces, obtengo lo que quiero, ¿bien? Pero eso no se puede hacer solamente de un lado de la igualdad, ¿bien? Si vos multiplicás por 2 de un lado de la igualdad, también tenés que multiplicar por 2 del otro lado de la igualdad. De modo que no estás cambiando nada, ¿sí? Pero estás obteniendo lo que vos querías. Ya no tenés 2x, tenés 4x, ¿bien? Y del otro lado, bueno, también lo resolvés, ¿sí? Entonces, ¿se entiende eso? Si nosotros hacemos algo de un lado de la igualdad, ¿sí? También lo hacemos del otro lado, ¿sí? En este caso, multipliqué por 2, ¿bien? Podemos dividir sobre 2, pueden sumarle algo, lo que quieran, pero principalmente lo hacemos con multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, si hacemos algo de un lado, también lo hacemos del otro lado, ¿sí? Bueno, vamos a este ejemplo, entonces. Vamos a resolver una ecuación, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación que está aquí. 21 más x es igual a x más 1, todo eso multiplicado por 6, ¿bien? Bueno, ¿qué habíamos dicho? Primero, como condición, que tenemos que desarrollar lo que es el paréntesis, ¿verdad? Primero vamos a desarrollar lo que es el paréntesis
Y fíjense que en este caso tenemos una suma en el paréntesis. Entonces, como tenemos una suma, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente la ecuación distributiva. Bien, tenemos que aplicar distributiva. Entonces, acá nos va a quedar 6 por x más 6 por 1, queda 6. Bien, y luego tenemos que ir desarrollando incógnitas de un lado, números de un lado. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué significa todo eso? Esto que está aquí. Bien, si nosotros multiplicamos aquí 6 por x, me queda 6x, el mismo signo, más 6 por 1 me queda 6. De este lado no modificamos nada, ¿sí? Me queda 21 más x, eso lo dejamos igual. Una vez que tenemos esto, lo que nosotros tenemos que hacer es que todo lo que tiene x vaya de un lado y todo lo que son numeritos vayan del otro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo más 6, ¿bien? Este más 6 lo voy a pasar al otro lado, pero pasa, fíjense, con signo contrario, ¿bien? Se vuelve menos 6. Y este más x, ¿bien? Este más x lo voy a pasar también al otro lado. Me va a quedar menos x, ¿bien? Entonces, fíjense que cómo quedaría. 21 menos 6 igual a 6x menos x. Bien, simplemente pasamos numeritos a un lado y todo lo que tiene x lo dejamos del otro lado. Bien, 21 menos 6 me queda 15 y 6x menos x me queda 5x. Bien, recuerden que cuando no ponemos nada, estamos diciendo que hay un número 1, ¿sí? Entonces sería 6x menos 1x, eso queda 5x. Y este 5x aquí está multiplicando, bien, sería 5 por x. Entonces, ¿cómo pasamos una multiplicación? Lo pasamos dividiendo. Me quedaría 15 dividido 5, eso es 3. Bien, con ello hallamos el valor de x, ¿sí? Con eso ya tenemos cuánto vale x, ¿vale? En este caso 3. Si ustedes quieren comprobar a ver si es verdad o no, lo reemplazan en el inicio de la ecuación, ¿sí? Dicen 21 más x, x vale 3, entonces sería 21 más 3, me queda 24. Y acá, en este lado, lo mismo me tendría que quedar. Bueno, sería 3 más 1, me queda 4, y 4 por 6 queda 24 también. Bien, entonces la ecuación que resolvimos es correcta. Bien, entonces esa sería la manera en la cual vamos a desarrollar las ecuaciones. Bien, siempre siguiendo un orden y acuérdense de este par de cosas que les dije. Ok. Bueno, llegamos a la parte de química. Bien, en la parte de química tenemos que también conocer algunos conceptos, ¿sí? Lo primero que tenemos que conocer es lo que son gases ideales, ¿sí? Esto lo van a ver en química, van a hacer ejercicios en química, van a profundizar mucho más. Nosotros básicamente necesitamos conocer una formulita, ¿bien? Que es esta que está aquí, la ecuación de los gases ideales, ¿sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que la presión por el volumen es igual a los moles por R por T, ¿bien? Que es R es la constante de los gases, T es la temperatura, ¿sí? Entonces, cada uno de estos datos ustedes los van a tener o los van a poder hallar en biofísica o se lo van a dar, ¿bien? Y recuerden siempre que R es una constante, pero a veces se olvidan, ¿bien? O no les dan el dato, R tiene diferentes valores, ¿sí? Es una constante, significa que nunca cambia, ¿bien? Si yo en el ejercicio, por ejemplo, elijo que valga 1,98, en todo mi ejercicio debería valer 1,98, ¿sí? Pero ¿por qué estamos dando números diferentes? Entonces, 0,082, 1,98, 8,314. ¿Por qué? Por las unidades, ¿sí? R va a tener un valor diferente de acuerdo a las unidades que ustedes necesiten, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los principios de la termodinámica, ¿sí? Utilizamos este, que me da calorías, ¿bien? En función de los moles y de con la temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizan eso de acuerdo a lo que necesiten. Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero hablar de fluidos, necesito que la presión me dé en atmósferas, bueno, utilizo 0,082, ¿bien? Porque esta tiene la unidad de atmósferas dentro de la unidad, ¿bien? Entonces, recuerden que R es un valor constante, o sea, no va a cambiar, pero tiene diferentes numeritos dependiendo a la unidad que ustedes quieran, ¿bien? Y dependiendo a lo que nosotros necesitemos, vamos a utilizar una u otra. Bien, otro concepto que también viene de química es el de densidad, ¿sí? Densidad es muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de corcho que de hablar de plomo, ¿bien? Ambos tienen el mismo volumen, fíjense que tienen la misma forma, ¿bien? Acá en este dibujo nos dice que vale 100 centímetros cúbicos, ¿bien? Ese es el volumen, o sea, ambos tienen el mismo volumen. Pero fíjense, si nosotros lo pesamos, ¿bien? Pesamos ese volumen, fíjense que el corcho nos da 240 gramos. En cambio, el plomo nos está dando 11.290 gramos. Bien, entonces, fíjense que la masa es mucho mayor para el caso del plomo. Bien, el volumen es el mismo.
Entonces, si ustedes reemplazan en la formulita de densidad, que nos dice que la densidad es igual a la masa dividido el volumen, fíjense que al ser el volumen igual, la masa mayor para el plomo, significa que el plomo tiene mayor densidad. Bien, entonces ese concepto también es importante. Cuando veamos fluidos, vamos a ver que es importante que nosotros tengamos en cuenta la densidad del fluido, porque de acuerdo a eso vamos a ver que va a ejercer mayor presión comparado con un fluido que tiene menor presión, ¿sí? Menor densidad, perdón. Hay un dato que se tiene que conocer, bien, que es importante, por más que en los ejercicios no lo den, bien, ustedes deberían conocerlo, que es el caso de la densidad del agua, ¿sí? Y particularmente utilizamos estos dos valores. Uno de ellos es en gramo por centímetro cúbico y el otro es en kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Entonces, en el caso de que valga gramo por centímetro cúbico, la densidad es 1, ¿sí? Entonces, la densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico, o es lo mismo que decir 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, estas unidades son iguales, solo que están en diferente unidad, ¿sí? En diferente magnitud. Bien, ese valor lo tenemos que conocer en el caso de biofísica, porque si no te lo dan en el ejercicio, es culpa tuya si no pudiste desarrollarlo, ¿sí? Entonces, la densidad del agua, recuerden, anótenla, ¿sí? Después, si tienen cualquier otro fluido, bien, no importa, la densidad deberían darles o ustedes van a buscar cuánto vale el valor de la densidad. Bien, otra cosa importante es que entiendan el concepto de lo que es concentración, ¿sí? No que se concentren, ¿sí? Sino que hablamos de concentración en lo que es química, ¿sí? ¿Qué es la concentración? Es la relación, ¿bien? Que hay entre una sustancia que se disuelve, a eso lo llamamos soluto, en relación a la sustancia que disuelve a este soluto. A eso lo llamamos solvente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner un soluto, que son estas pepitas blancas que puse aquí, ¿sí? Disolvemos el soluto en un solvente, que es el líquido que está aquí, ¿bien? El agua. Por lo general siempre es agua nuestro solvente. Y nuestro soluto por lo general es sal o azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa concentración? Significa que es la relación que tiene el soluto con el solvente. Fíjense que acá, en este caso, hay poco soluto, ¿bien? Hay poco soluto comparado con este, ¿bien? Acá tiene mucho soluto, ¿bien? Hay un montón de soluto. Entonces, de aquí, nosotros lo que decimos con concentración es que este que está aquí tiene mayor concentración que este que está aquí, ¿sí? Este tiene menor concentración. Entonces, cuando hay algo que tiene mayor concentración, a esto lo llamamos una solución concentrada, ¿bien? La solución es la suma del soluto más el solvente, ¿bien? Es una solución concentrada y esta es una solución diluida. La solución concentrada tiene mucho soluto, la solución diluida tiene poco soluto, ¿bien? Eso lo vamos a ver cuando hagamos difusión, ósmosis, vamos a ver la diferencia de concentraciones y eso, ahí nos interesa, ¿bien? Bueno, vamos a la última parte, que es los temas que vamos a ver en biofísica, ¿sí? Vamos a ver qué temas tenemos para ver en esta materia. Entonces, el primero es cinemática, ¿sí? En cinemática evaluamos todo lo que está aquí, ¿sí? Velocidad, aceleración, tiempo, posición, desplazamiento, ¿sí? Todo lo que dije está en este grafiquito que está aquí. ¿Cuáles son los dos temas más importantes que tenemos para cinemática? Es el MRU y el MRV, ¿bien? Y el MRV además tiene una variable que se llama tiro vertical o caída libre, ¿bien? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿bien? El MRU tiene sus propias fórmulas, tiene sus propios gráficos. El MRV lo mismo, tiene sus fórmulas, tiene sus gráficos y además tiene sus condiciones, cada uno de ellos, ¿bien? Y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es cuál para que yo pueda resolver el ejercicio, ¿bien? Porque de acuerdo a ello voy a poder poner la fórmula correspondiente, ¿bien? El otro tema grande que tenemos es dinámica, ¿sí? Cuando hablamos de dinámica, hablamos de las fuerzas. Nosotros tenemos un montón de fuerzas. A nosotros básicamente nos van a importar cuatro, ¿sí? Acá puse tres. La fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza tensión y nos falta una que sería la fuerza de rozamiento, ¿bien? Esas van a ser las cuatro fuerzas principales que a mí me van a interesar en biofísica, ¿bien? También vamos a hablar del diagrama de cuerpo libre, ¿bien? Esto es importante para colocar en un eje determinadas fuerzas y que de acuerdo a eso puedo aplicar la segunda ley de Newton, que van a ver que es la ley más importante para poder desarrollar los ejercicios. Además de esto, tenemos una variable en lo que es fuerzas, que hablamos de trabajo y energía. Bien, vamos a aprender a calcular el trabajo de una fuerza y vamos a ver cómo este trabajo se puede convertir en energía, bien, con las formulitas correspondientes para cada uno de ellos.
Cuando hablemos de los procesos de difusión y ósmosis, vamos a tener estos dos, ¿bien? Difusión es el caso de que tenemos pasaje de soluto y en el caso de la ósmosis vamos a tener el pasaje de fluidos. Ojo, que no es solo eso la única diferencia, ¿sí? Vamos a hacer vamos a hacer muchas diferencias entre una y la otra, ¿sí? Yo tengo un cuadrito que hice un resumen, así que cuando veamos este tema lo voy a estar publicando, ¿sí? Tengo un cuadrito con todas las diferencias para que veamos cómo se aplica, ¿sí? La difusión se basa en la ley de Fick, que esta es la ley que les había dicho al inicio, ¿bien? Donde tenemos cómo difunden los gases, ¿bien? Y en el caso de la ósmosis, medimos presión osmótica, que esta es su formulita, ¿bien? Como ven, es bastante diferente, el dibujo parece el mismo, pero las condiciones, la manera, cómo se desarrolla el ejercicio y todo, son diferentes, ¿sí? Hidrostática e hidrodinámica. Acá ya hablamos de fluidos, ¿bien? Cuando hablamos de hidrostática, decimos que el fluido está quieto, ¿sí? Es un fluido que no se mueve. Y ahora, cuando hablamos de hidrodinámica, hacemos que este fluido comience a moverse, ¿bien? Entonces, en el primer caso, aquí en hidrostática, nosotros evaluamos la presión hidrostática de este líquido, podemos evaluar también la presión absoluta de este fluido, ¿bien? Y en este caso, por ejemplo, yo quisiera calcular la velocidad de salida de este fluido, ¿bien? Entonces, fíjense que son cosas diferentes, ¿bien? Y también la fórmula que vamos a utilizar es diferente, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver también. Bueno, ya correspondiendo a la parte del segundo parcial, vamos a comenzar a hablar de lo que es termodinámica. Y termodinámica es un montón, ¿sí? Cada una de estas cosas que yo puse con un color diferente son todo un tema, ¿sí? Y a veces más cosas dentro de ese mismo tema, ¿sí? Entonces, termodinámica es muchísimo, ¿bien? En termodinámica vamos a hablar de lo que es calorimetría. Esto es lo mismo que dice el nombre, ¿sí? Calormetría, medir el calor, ¿bien? Después de que aprendamos a medir el calor, vamos a aprender cómo se transmite el calor. Bien, acá vamos a tener tres procesos de transmisión de calor. Después vamos a ver los principios de la termodinámica. El primer principio se llama energía interna, el segundo principio se llama entropía. Bien, y después, finalmente, para aplicar todos estos conceptos, lo vamos a aplicar en lo que se llaman máquinas térmicas. Bien, en máquinas térmicas podemos encontrar todo. El primer, segundo principio, podemos ver cuál es la transmisión de calor, cuál es el trabajo que hace, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos básicamente todos los conceptos que aprendemos. Finalmente, el último tema que vemos en biofísica es el de electricidad, ¿sí? Electricidad también es un montón, pero básicamente nos vamos a referir a lo que son dos cosas, ¿bien? Uno que son circuitos eléctricos, que es este dibujito que está aquí, y también vamos a hablar de lo que son capacitores, ¿bien? Entonces, son dos temas que se ven en diferentes clases, pero tienen muchas características en común. Entonces, vamos a ver que una de las particularidades es que, por ejemplo, ambos tienen una formulita. En el caso de circuitos eléctricos, su formulita se llama ley de Ohm, ¿bien? Y en los circuitos eléctricos podemos calcular la potencia eléctrica, ¿bien? En el caso de capacitores, en cambio, vamos a tener una fórmula que es parecida a la ley de Ohm, pero no tiene nombre, ¿sí? Pero usamos lo mismo, ¿bien? Y en el caso de capacitores, calculamos cuál es la energía que se almacena en esos capacitores. Entonces, esas serían lo parecido que tienen. Y después, fíjense que estos circuitos pueden estar en serie o paralelo, ¿sí? Hay miles de maneras de dibujar circuitos. Lo mismo con los capacitores, serie y paralelo, y de acuerdo a ello van a tener diferentes características, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Bueno, ¿y la práctica? ¿Dónde está? Bien, entonces, les doy 5 minutos para que desarrollen este ejercicio, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que pasa cuando llegamos a un examen, ¿sí? Eso, llegamos al examen y básicamente el examen te dice eso. Tenés 2 minutos para desarrollar este ejercicio. ¿Y qué hacemos? Y ni idea, no sé, me dieron un montón de letras, un montón de datos y no tengo ni idea cómo desarrollarlo, ¿sí? Sería una suerte si nos aparece así, ¿no? Marcado, correcto. Pero eso no es lo que pasa en la realidad. Bien.